Señor, te damos muchas gracias por tu palabra una vez más, Señor, que nos permites leerla, estudiarla y conocerte. Y también, Señor, a la luz de tu palabra, venir a ser limpiados, transformados, que tú, Señor, sigas haciendo una obra en nuestras vidas, Señor. Queremos estar limpios, resplandecientes, hechos a tu imagen cuando nos enfrentemos a la presencia, Señor, cuando estemos en la presencia tuya y que podamos por fin conocerte cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 48 es la profecía contra Moab. Entonces voy a leer el capítulo completo, si tienes tu Biblia ahí. Dice así. Acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab, en Esbón maquinaron mal contra ella, diciendo, venid, quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Luhit con llanto subirá el que llora, porque la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente, y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que la trasvasarán, y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. ¿Cómo pues diréis? Somos hombres valientes y robustos para la guerra. Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero. Ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre. Decid, ¿cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso? Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo y a la que escapó, dile, ¿qué ha acontecido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Lamentad y clamad, anunciad en Arnot que Moab es destruido. Vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Jaasa, sobre Mefaat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet Diblataim, sobre Kiriataim, sobre Bet Gamul, sobre Bet Meón, sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de la tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriagadle porque contra Jehová se engrandeció. Y revuélquese Moab sobre su vómito y sea también él por motivo de escarnio. ¿Y no te fue a ti, Israel, por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones? Porque cuando de él hablaste, tú te has burlado. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor, sobre los hombres de Kir-Hares gemiré. Con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sibma, tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el Jazer, hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción.
El clamor de Hesbón llega hasta Eleale, hasta Jaasa dieron su voz, desde Zoar hasta Horonaim, becerra de 3 años, porque también las aguas de Nimrin serán destruidas. Y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kidjares, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños y cilicio sobre todo lomo, sobre todos los terrados de Moab, y en sus calles todo él será llanto. Porque yo quebranté a Moab, como a vasija que no agrada, dice Jehová. Lamentad, ¿cómo ha sido quebrantado? ¿Cómo volvió la espalda Moab? Y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas. Y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Hesbón se pararon sin fuerza los que huían, mas salió fuego de Hesbón y llama de en medio de Sejón, y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Bueno, es una profecía bastante extensa, ¿verdad? Y es la profecía más extensa del Antiguo Testamento en contra de Moab. En esta noche estamos leyéndola, ¿no? Pero para empezar, ¿no? Creo que ese pasaje está muy interesante porque habla acerca de varias cosas, pero luego continúa con otras y luego regresa al punto inicial y así se va saltando en el tema de esta profecía. Es muy normal que el Señor hable así en las profecías. No es como un compendio en el que te dice las cosas paso A, paso B, paso C, no, sino simplemente va lanzando una serie de juicios y de causas y de consecuencias que el Señor ha visto en este pueblo, ¿no? Pero quisiera comenzar así a grandes rasgos con este pueblo de Moab. ¿Quiénes son los moabitas? Bueno, esto, como tú sabes, nació desde la época de Noé, un poquito más atrás, ¿verdad? Pero en Génesis 19, justo después de la destrucción de un pueblo llamado Sodoma y su vecino Gomorra, ¿te acuerdas? En Génesis 19, resulta que después de haber pasado esto, un hombre llamado Lot fue salvado de ahí, como tú sabes, pero sus 2 hijas cometieron incesto con su padre Lot, mostrando que aunque hubo un juicio, acababa de haber un juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra, las personas no se arrepintieron y el pecado estaba arraigado en el corazón de las hijas de Lot, que eran las que Dios había salvado, imagínate. Es un poquito como cuando conoces a Cristo, ¿no? Y pues ya sabes, ¿no? Derramas tus lágrimas, le pides perdón, te reconcilias, acto seguido, vuelve uno a pecar. El pecado arraigado dentro del corazón del hombre, ¿no? Y es lo que está mostrando esta rebeldía de las hijas de Lot. Ahora, aunque este suceso trágicamente muestra eso, que aunque fue erradicado Sodoma y Gomorra y el pecado no fue erradicado del corazón de las personas, del incesto de estas 2 hijas nacieron 2 hombres. Uno de ellos fue Moab, que es el hijo de Lot con su hija la mayor, y de ahí nacieron los moabitas. Y de su hermanita, la menor, nacieron los amonitas. Y de ahí nacieron estos 2 pueblos. El día de hoy solamente vamos a abarcar la profecía contra los moabitas, pero son hermanos de los amonitas. Ok, ¿y dónde estaban ubicados los moabitas? Bueno, si tú ves un mapa y en tu Biblia, si lo ves de frente, resulta que en la parte del
occidente, junto al mar Mediterráneo, toda esta franja de la Tierra Santa, esa es Palestina al día de hoy, pero ahí es la zona de Israel. Ajá. Del lado oriente se encuentra el mar Salado o el mar Muerto. Y del lado este del mar Muerto, ahí precisamente en la parte sur está Moab. Y en la parte de arriba de Moab está, digamos, la parte norte de Moab, que es el valle de Moab, y también está el río Jordán. ¿Okay? Pero está de este lado de la tierra prometida, no está dentro, digamos, de la tierra prometida, está del otro lado del río. ¿Okay? Es para que lo ubiques un poquito ahí. Pero para retomar, ¿qué es lo que pasó con los moabitas? Porque estamos viendo juicio contra los moabitas. Resulta que los moabitas, en el verso número 29 de este capítulo, lo dice bien claro. Y lo dice de varias maneras. Dice, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Entonces, algo por lo cual es juzgado Moab en general en todo este capítulo y en toda su historia y en todas las ocasiones que se relatan en los varios libros de profecía es por su soberbia. Ese es el pecado de este pueblo de los moabitas. De hecho, lo dice de varias formas, ¿no? Lo dice soberbia, arrogancia, orgullo, altivez, altanería. Lo dice de varias maneras, pero lo busqué en los diccionarios en el hebreo. Ya ves que está el Strong y todos esos diccionarios. Pero básicamente es la misma palabra. O sea, es una forma distinta de referirse al mismo suceso, ¿no? Algunos significados tienen que ver más bien con las actitudes internas de orgullo. Otras tienen que ver con hechos que demuestran esa actitud orgullosa. Algunos tienen que ver con una postura o con una forma de mirar hacia otras personas, ¿no? Pero todas tienen que ver con orgullo. ¿Qué es el orgullo? Bueno, para contestar esta pregunta, creo que es muy bueno irnos a Romanos capítulo número 12, en el verso número 3. Lo dice de la siguiente forma. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo dice de una manera simple, Romanos, ¿verdad? Que es el apóstol Pablo. Dice, orgullo es tener más alto concepto de uno mismo. Esto no significa que está diciendo que Dios quiere ver a un ser humano abatido y desvalorado. Por supuesto que no. Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿no? Dios hizo su propia creación y por el simple hecho de ser creados por Dios ya tienen un valor intrínseco porque Dios los hizo. ¿Cómo no va a ser valioso? De hecho, en Génesis, cuando vemos los días de la creación, después de que terminó su creación, dice que vio que todo era bueno, pero en gran manera. Y bendijo a su creación y también, de hecho, cuando muestra la hechura del hombre y después de la mujer del hombre, vemos cómo los hizo de su imagen y semejanza y fue el pináculo de la creación. Entonces, no está hablando de quitarle el valor al hombre y a la mujer para nada, este versículo. Pero resulta que como pecadores tendemos a pensar más de lo que realmente somos. Dios nos ha dado un valor, pero muchas veces queremos tener un valor superior al que Dios nos dio y atribuirnos, pues, privilegios que no nos corresponden a nosotros, ¿no? Entonces se refiere a eso, ¿no? Tener un concepto más alto de lo que soy realmente. De esa manera lo dice en este pasaje de Romanos, ¿no? También otros comentarios lo dicen de la siguiente manera. Orgullo es mirar con desdén a otros. Eso es básicamente, mirarlo por debajo de los hombros, como decimos. Verlos inferiores. Eso es básicamente, de una manera muy sencilla, el orgullo. O pensar más de mí, que yo soy mejor que otros. Entonces, eso es lo que está pasando con el pueblo de Moab. Está teniendo una actitud de orgullo hacia otras personas y hacia Dios. Ahora, ¿en qué forma es como Moab mostró esta soberbia contra el pueblo de Israel o contra Dios?
Bueno, ahorita vamos a ver algunos pasajes de Jeremías 48, pero en Sofonías lo dice de una manera bastante clara, porque Sofonías también escribió. Entonces, en Sofonías capítulo número 2, en el verso número 8 dice lo siguiente acerca de Moab también. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Bueno, este pasaje nos deja ver varias de las cosas o formas en las que se ensoberbecieron los del pueblo de Moab. Por ejemplo, dice aquí en el verso número 8, yo he oído las afrentas. ¿Qué significa esa palabra? Significa insultos. Y también puede significar, en otra traducción, la maledicencia o hablar mal de, decir mal acerca de este pueblo. Pues resulta que los moabitas habían hecho con Israel esto exactamente. ¿En dónde, por ejemplo? Me acuerdo que en Números 22 al 25, resulta que hubo un personaje llamado Balac, que es rey de Moab. Y Balac quería destruir a los israelitas. Entonces lo que hizo él precisamente fue contratar a un brujo llamado Balaam, y esta historia de Balac y Balaam, y le dice, maldícemelos. Pero resulta que Dios se le apareció a Balaam y le dijo, no vayan a hacerlo porque es mi pueblo. Entonces cada vez que él quería maldecir a su pueblo, le salían puras bendiciones. Así como el cristiano cuando anda en su mood bien espiritual, ¿no? Así de, te vas a ir al cielo, mi hermano, cuando realmente en el corazón estás pensando otra cosa. Ajá. Pero maledicencia es precisamente esto que quería hacer el pueblo, quería maldecirlo, quería hablar mal de él, quería proferir algo en contra de ese pueblo, ¿no? Del pueblo de Israel. Pues de esa manera maldijo Moab a Israel, de esa manera lo insultó, y hay cosas que pues por supuesto no están redactadas en la Biblia, ¿verdad? Pero también aquí dice, y los denuestos de los hijos de Amón. Ahora se pasa a hablar de sus hermanos los amonitas, pero ellos cometieron el mismo pecado. La palabra denuesto significa burla o menosprecio. Entonces ellos precisamente se habían burlado de los israelitas y también habían menospreciado a los israelitas. Todo esto es orgullo, burla, menosprecio. En Ezequiel 25:8 me encontré un texto muy interesante acerca de esto. Déjame leerte Ezequiel 25:8. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriataim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. ¿Qué pasó? Moab se atrevió a decir que Israel era como cualquiera. Y no le gustó a Dios. ¿Qué onda? Bueno, entre paréntesis me doy cuenta de una cosa, cómo Dios ama a su pueblo y cómo lo cuida, ¿verdad? Pero vemos aquí entonces que ellos, según Sofonías, los moabitas hablaron mal, menospreciaron, se burlaron precisamente de los israelitas. Y ese fue. Ahora también, simplemente estamos viendo formas en las que el pueblo de Moab se enorgulleció contra los moabitas, ¿ok? Entonces vamos viendo varios insultos, maledicencias, burlas, menosprecio. Pero también en el texto de Sofonías, capítulo 2, verso 10, que ya lo leímos, dice que le afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de los ejércitos. También en el verso 8 la palabra engrandecieron. En esas traducciones no se aprecia mucho la distinción, pero en otras traducciones sí dice que cuando dice se engrandecieron sobre su territorio, habla de que se adueñaron sobre su tierra. Israel no era de los moabitas. Ellos de hecho vivían al otro lado del Jordán, aunque también eso le pertenecía a los israelitas, ¿eh? Pero ellos se apropiaron de la tierra como si fuera suya y no era suya. Dios se las dio a los israelitas. Entonces se apropiaron de algo que no era.
de esa manera se enorgullecieron. Es como cuando alguien quiere quitar el terreno de otra persona, ¿no? Es mío, ¿por qué? Porque sí. Y ya, a ver, hazle como quieras. Puro orgullo, ¿no? Y así hicieron los moabitas. Pero también en el verso 10 te decía, dice que se engrandecieron contra el pueblo. Y eso una traducción lo traduce como ridiculizar o maltratar. Y así hicieron con los israelitas, precisamente. Qué interesante las formas en las que se puede expresar el orgullo, ¿verdad? Hay muchas formas en que se puede expresar el orgullo. Aquí ya lo vimos. Insultos, hablar mal de una persona, ¿no? Cuando lo habla uno con, incluso con, cuando uno alza la voz, ¿no? Y queriendo estar por encima de la opinión de otra persona, por ejemplo, cuando uno insulta a otra persona o le grita a otra persona. Eso, ¿sabes que es una manifestación del orgullo? Uh-huh. Cuando alguien habla mal de otra persona a sus espaldas, ¿sabes qué es orgullo? Porque dentro de ti estás pensando, soy mejor que él. ¿Mm? Él lo hace mal, yo no estoy de acuerdo con él. Como si uno no lo hiciera. Y realmente es orgullo. También cuando uno se burla o hace escarnio de una persona, la burla, dijera mi pastor César, el burling, ¿no? Es exactamente eso. ¿Mm? El bullying o el burling, ¿no? Es orgullo. Uh-huh. Ojo, no estoy diciendo que no te puedas llevar bien con tus cuates, echar carrilla, pero cuando ya estás molestando a alguien, cuando ya eso es un insulto más que una carrilla, entonces chécate que eso es orgullo, porque estás humillando a la otra persona. Uh-huh. ¿Por qué? Muchas veces porque yo me quiero ver mejor que la otra persona. Y así es. Una cara del orgullo es la burla, el menosprecio, tomar cosas de otras personas que no son mías, nada más porque a mí me gustó y porque yo me lo merezco, ¿no? Punto, orgullo. También ridiculizar o maltratar a otras personas, orgullo. Ahora esto lo vemos como algo un poco ajeno, porque decimos, ok, estamos hablando del pueblo de Israel y pues qué mala onda los moabitas, ¿no? Pero pensemos bien en nosotros mismos. ¿Nosotros seremos orgullosos? ¿Hay alguna de estas expresiones de orgullo en mi vida con las cuales yo estoy tratando a otras personas? Quizás sí, ¿verdad? Cuando lo pensamos de esa manera, yo me pregunto, ¿he maltratado a personas? ¿A mis hijos? ¿He maltratado a mi esposa? ¿He maltratado a mis vecinos? ¿A algún amigo? Y digo, ok, creo que sí. ¿He insultado a otros? A lo mejor no le he dicho groserías, pero con mi actitud es un insulto. O sea, mi manera de decirle buenos días es completamente desastrosa, ¿no? O burlándome de otras personas. Porque no es lo mismo echar cotorreo, te digo, que burlarse, ¿no? Y humillar a otros. ¿Estaré humillando a otras personas? ¿Menospreciando a otras personas? ¿Tomando cosas que no son mías? ¿Ridiculizando? ¿Maltratando? ¡Wow! Y hay más formas. Ahorita venía escuchando un podcast, ¿no? Un audiolibro. Y resulta que decía la persona, ¿qué te parece cuando no perdonas? ¿A poco no es una muestra de orgullo? Órale, ¿no? O la disposición simplemente a pedir perdón, ¿no? ¿Por qué no? Porque Mateo también habla acerca de esto, ¿no? Que si alguien tiene algo en contra de ti, tú vayas y tomes la iniciativa, pero cuando no lo hago, ¿qué? Cuando alguien no quiere perdonar, ¿eso no es orgullo? ¿Verdad que sí? ¿O cuando alguien no quiere pedir perdón, no es orgullo? Claro que sí. Estamos hablando del perdón, pero ¿cuántos temas, no? Cuando no quiero servir, cuando quiero que otros me sirvan, cuando no vengo y obedezco la palabra de Dios. Hay muchísimas maneras en cómo se expresa el orgullo. Pues creo que debemos analizarnos si estamos haciendo algo de esto, ¿verdad? Porque uno pensaría, pues bueno, o sea, pues ya se lo dije, pero pues así soy. No, no, Dios está muy molesto con el pecado del orgullo del pueblo de Moab. Y cuando yo estoy viviendo en una actitud así, de ofensa, de orgullo hacia otra persona, no puedo esperar que Dios esté completamente bien conmigo, ¿no? Porque afecta a otras personas. Ahora estamos viendo que el pueblo de Moab estaba haciendo esto contra el pueblo de Dios, que es Israel. ¿Y cómo se pone Dios? Dios se pone bien, bien intenso contra Moab por lo que le están haciendo a su pueblo. Pensemos esto.
A lo mejor decimos, pero es cristiano, aguanta la carrilla, ¿no? Pues sí. Aparte, como es cristiano, pues tiene la obligación de perdonarme, ¿no? Pero no me estoy dando cuenta que estoy atentando contra del pueblo de Dios y cómo Dios verdaderamente ama a los suyos. Entonces, qué interesante. Muchas veces no solamente ofendemos, sino ofendemos a nuestros propios hermanos en Cristo. Y somos orgullosos y altaneros en contra de nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Entonces debemos de analizarnos. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ahorita lo vamos a ver más adelante qué tengo que hacer. Pero creo que a la luz de eso te digo, está mucho más intenso de lo que pensamos. Entonces, si hay orgullo en tu vida, debemos arrepentirnos. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Bueno, pero retomando, al enorgullecerse contra Israel, no es meramente contra Israel. En el verso número 26, ahorita que lo leímos, Jeremías 48, 26, dice algo, dice, embriagadle porque ¿contra quién se engrandeció? Contra Jehová se engrandeció. También en el versículo 42, ¿no? Porque se engrandeció contra Jehová. Él está tomando muy personal el pecado del orgullo. Está diciendo, te ensoberbeciste contra él, lo has hecho contra mí. Y así es el pecado, ¿no? Cuando uno está actuando contra de una persona, ¿sabes que uno le está haciendo en contra de Dios mismo? Así, literal. Sea quien sea la persona. Y es algo que tenemos también que considerar. Entonces, es muy interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué es que el pueblo de Moab estaba enorgulleciendo en contra de Israel? Pues si podemos decirlo de una manera bien sencilla, es porque no conocían al Señor. Ellos eran una nación que aunque eran, digamos, primos lejanos de los israelitas, no tenían a Jehová como su Dios, sino que eran naciones que crecieron ahí en la misma región, pero no tenían al Señor como su Dios, no, ellos tenían otro tipo de dioses y tenían otro tipo de cosas, porque rechazaron a Dios. De hecho, en el verso 7, su confianza no estaba puesta en Dios, sino en sus bienes y sus tesoros, como te puedes dar cuenta. Como el mundo el día de hoy, ¿no? Que tiene su confianza puesta en su dinero. ¿Y en qué? En su trabajo, en su propiedad. Y si tiene propiedad, lana y ahorros, entonces nadie me puede hacer nada porque soy una persona estable. ¿Verdad? Es lo que piensa el mundo. No tenían su confianza puesta en Dios. ¿Y cuántas personas hay que a lo mejor pensamos, no, pero yo soy de Cristo y todo, pero toda nuestra confianza está puesta en nuestros recursos, ¿no? Ahora también en el verso 7 y el 13, también vemos que su confianza estaba puesta no en Jehová, sino en su Dios Quemos. Algunos piensan que Quemos es el Dios del sol o del fuego de esta región. Bueno, como sea, el punto es que no era Jehová, sino que era otro Dios. Y habla acerca de lo mismo, ¿no? El día de hoy, pues nosotros podemos parecernos a estos moabitas en el sentido de que, pues, te digo, decimos que somos cristianos, pero tenemos otros dioses que no es Dios realmente. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Pues en dónde tengo puesta mi confianza. Hace una semana dijimos, puede estar puesta en mis recursos, en mi dinero, por ejemplo, ¿no? O en dónde invierto mi tiempo, ¿te acuerdas? ¿Que hablamos de eso? Pues igual estas personas. Ahora también en el verso 14 dice, su confianza estaba puesta en ellos mismos. En el verso 14 dice que estaba puesta en su valentía, en su fuerza. De hecho, en el verso 25 también dice en su poder. Entonces, si te das cuenta, no están confiando en Dios, están confiando en ellos mismos, ¿no? En su fortaleza, en sus capacidades. En el verso 18 también dice que eran un pueblo jactancioso. También en el verso número 2 habla de que eran jactanciosos y en el verso 30 también. O sea, que ellos se creían fuertes y se exaltaban a sí mismos, ¿no? Se ensalzaban, dice por ahí una traducción. Y en el verso 10 dice que se negaban a hacer la obra del Señor de una manera bastante como poética, porque dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, maldito el que detuviere de la sangre su espada. Este tipo de frases lo que expresan es que el pueblo de Moab se negaba a hacer lo que Dios decía. Esa es una manera mucho más sencilla de decirlo. Pero precisamente ellos, cada vez que trataban de hacer lo que Dios decía, lo hacían con sufrimiento, ¿no? Y estaban tratando de detener el juicio de Dios. Entonces,
Esas son las características de este pueblo de Moab y lo que nos damos cuenta es que no conocen a Jehová. Tienen su corazón puesto en otro lado que no es Dios. El que gobierna su confianza no es Dios, ¿verdad? Y por eso es que reaccionan así, con orgullo en su vida. Ahora, ¿a qué voy con esto? A lo que voy es que muchas veces el orgullo es algo que se asoma en la vida del cristiano. Desgraciadamente, ahí está, ¿no? Dentro de la carne y de repente se asoma y dice, hey, tú vales mucho, no te dejes, no tiene que pasar nadie por encima de ti, tú sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Y te comen las mentiras del enemigo, ¿no? Y de tus propios pensamientos. Pero eso pasa de pronto en la vida del cristiano y lo identificas y dices, no, no está bien. Pero es una constante en una persona que no conoce de Jesús. En una persona que no conoce de Jesús, todo el tiempo está con un más alto concepto de sí mismo, todo el tiempo. Y su confianza está puesta en eso, en sus recursos, en sus bienes, en sus propiedades, en sus propios ídolos, en su valentía, en su fuerza, en su capacidad. Y se jacta uno, ¿no? Así de, pero pues sencillito que soy, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y se echa sus flores y a mí todo me sale bien, ¿no? Mira, mira, yo tengo mi familia, mis cosas, mira, hazle como yo, ¿no? Nos encanta jactarnos, ¿no? Pero una persona que no conoce a Cristo, de Dios se caracteriza precisamente. Y es eso, ¿no? Hacen las obras del Señor de una manera así, ¿no? O sea, como sufriéndole en verdad. Bueno, pero entonces, ¿a qué me refiero? Que si tu vida se caracteriza por una vida de orgullo, en la que uno todo el tiempo esté humillando a otras personas, en que todo el tiempo uno se la pasa burlándose de otros, menospreciando a otros, maldiciendo a otros o insultando a otros, quizá es porque no conoces a Cristo. Porque no le has hecho tu Dios, tu Señor. ¿Por qué? Porque una persona que ha conocido a Cristo empieza a reflejar quién es Cristo. Y Cristo es completamente diferente. En Filipenses capítulo número 2 está la radiografía del carácter de Jesús. Dice en el verso número 3, Filipenses 2, ¿no? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es lo que estamos viendo. Esas personas todo el tiempo están jactándose y peleándose. Pero aquí dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús no llegó a decir, ¿no estás viendo que tengo una túnica y una corona? Sírveme, ¿no? Humíllate. Y eso es lo lógico que podría hacer Jesús. Pero Jesús mostró completamente otra actitud. En vez de humillar a otras personas, Él se humilló a sí mismo. En vez de burlarse, Él recibió las burlas. En vez de menospreciar a otros, Cristo se humilló hasta, dice, se convirtió, nada más con convertirse en un hombre ya era suficiente humillación. Y después convertirse en siervo, todavía más. Y luego hasta morir como un criminal en la cruz. ¿Cómo te explico? Así o más humillado el Señor Jesús. Él recibió los insultos. Él abandonó todo lo que Él tiene con tal de venir a buscarnos a nosotros. Dejó su reino en el cielo. Y aquí en la tierra dejó la corona y su gloria. Todo lo dejó el Señor, ¿no? Y después, ¿no? En vez de maltratar a las ovejas, ¿cómo las traía con cariño, con cuidado? Muy distinto a lo que haría un gobernante del día de hoy. Ahora, quiero decir todo esto porque el que es creyente, mi querida familia, no es que seamos perfectos, pero intentamos seguir los pasos de Jesús. Intentamos buscar este carácter. ¿Por qué? ¿A poco no humillar o insultar o menospreciar va totalmente en contra de lo que es Jesús? En contra de todo este sistema, ¿no?
Es una contradicción ser una persona orgullosa. Es así de tan contrario al Evangelio. Cuando soy orgulloso estoy predicándole a mi familia que Jesús es así. Es otra persona. Pues qué diferente, ¿verdad? Es el Evangelio. ¿Cómo es el Evangelio? Es Jesús siendo humilde. Es Jesús humillándose. Jesús muriendo para poder bendecir a otros. Ese es Jesús. Entonces, qué increíbles pasos nos ha dejado el Señor, ¿verdad? Creo que esto nos debe llevar simplemente a pensar, quizá no he estado caminando como discípulo, ¿no? A lo mejor me la vivo más en mi orgullo, en esta actitud altanera hacia otros, ¿no? Pero creo que es un buen momento para reflexionar y seguir siendo transformados. Debemos de buscar los pasos de Jesús, la humillación, la humildad, el sacrificio, ¿no? En vez de insultar, ¿por qué no mejor bendecir? Porque en vez de maldecir, ¿por qué no mejor bendecir a una persona? Porque en vez de agraviarle e insultarlo mejor, ¿por qué no elogiar a una persona? Es lo que haría Jesús, ¿no? En vez de burlarme, ¿por qué no mejor y aplaudirle sus logros? ¿Por qué no en vez de menospreciarle, poder darle el valor que Jesús mismo le ha dado en el Evangelio? ¿Por qué no en vez de adueñarme de las cosas que son de otra persona, por qué no mejor servirle y dar mi vida en rescate? En vez de quitarle sus cosas. ¿Por qué no en vez de ridiculizar a alguien, por qué no mejor defender a esa persona? ¿Por qué no en vez de maltratarla, mejor la trato bien? Entonces, esas cosas son súper prácticas en la vida cristiana. Ahora, nosotros que conocemos al Señor lo podemos hacer porque tenemos la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, para que podamos actuar con humildad, porque es la marca del cristiano. Ahora que estuvimos en la conferencia de matrimonios, vimos que la mujer tiene que sujetarse al esposo, ¿verdad? Y todas las mujeres así de, no gusta, ¿no? Esas son las cosas que... pero es porque no leímos el verso 21. Porque en el verso 21 de Efesios 5 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces no es solamente de las esposas, chicas, les tocó, pero no solamente a ustedes. Toda la iglesia tiene que tener esta actitud de humildad. Someteos unos a otros. Y le habla a la iglesia, no a los matrimonios solamente, a la iglesia en general. Y habla de una sujeción, un sometimiento voluntario, porque ese es el carácter de Jesús. Y más adelante cuando le dice a los esposos, y amen a sus esposas, es también una forma en que el hombre se humilla ante Dios, ¿no? Entonces es una actitud de toda la iglesia, una actitud de sumisión hacia otras personas. Es súper lindo cuando una persona, escuchas ver a una persona que le dice, ¿puedes hacer esto? Sí, claro que sí, esto para servirte, ¿no? Y no es servidor de la iglesia, o no es jefe, o lo que sea, o es jefe incluso, y va y lo hace, no importa. Es bien lindo eso, sin cuestionar, sin preguntar, no, nada, lo hace, punto. Incluso aunque no lo traten bien. Es bien lindo porque refleja a Jesús. ¿Cómo se humilló Jesús? ¿No? Que le hicimos de cosas. Nosotros fuimos los que le agraviamos. Él todo el tiempo estaba de muy buena gana sirviéndonos. Entonces, reflejemos al Señor Jesús a través de la humildad que debe ser la marca de nosotros. Ahora, bueno, estamos hablando de por qué es que actuaron los moabitas así, pues porque no conocían al Señor. Pero te decía, pero si tú lo conoces, vas a vivir como el Señor. ¿Ok? Ahora, por supuesto, esto implica lo que Jesús fue a hacer en la cruz. Morir, ¿verdad? Tengo que morir a mi orgullo, tengo que morir a mi anhelo, a mi deseo, a mi razón, a mí, todo, a mí. Pocas palabras. Para poder entonces reflejar con humildad al Señor Jesús. Bueno, y después de esto, vimos aquí en todo el capítulo, regresando a Jeremías 48, cómo es que el Señor Jesús habla de juicios constantes, ¿no? Por todo el capítulo habla en varias partes, del 1 al 5 habla sobre las ciudades a las cuales iba a derramar juicios, que no todas siempre fueron de Moab, todas esas ciudades, pero en algunas ocasiones de la historia sí le pertenecieron a los moabitas, ¿ok?
pero hay la cita para que no se le escape ninguna, ¿no? Pero hace juicio sobre sus naciones. En el verso 8 habla de que vendría el destruidor, que habla de Babilonia precisamente. Porque en el año 582, justo en el periodo de la cautividad babilónica, en el año 582, ahí fue donde por fin fue destruida Moab, por completo por los babilonios, justamente. También habla de que sería desierta en el verso número 9. Pero esta frase será desierta del verso 9 se traduce en otras versiones como será sepultada con sal. Está muy raro cómo lo traduce, pero tiene que ver con lo siguiente. Resulta que la tierra, cuando querían maldecirla o dañar seriamente un lugar, le echaban sal a la tierra. Y pues la sal lo que hace es que vuelve totalmente infructuosa la tierra y no sirve para nada. ¿Ok? Eso es lo que hace la sal con la tierra y las cosechas. Y resulta que también en el mismo capítulo, de hecho, no aquí mismo, en Sofonías, ahorita lo leímos en el capítulo 2 del verso 8 al 10, ¿te acuerdas ahorita que lo leímos? Dijo el Señor Jehová que esa ciudad de Moab sería como Sodoma y Gomorra. Está súper interesante porque resulta que los moabitas eran los hijos de la hija de Lot, que habían escapado del juicio contra Sodoma y Gomorra, en el que vino fuego y destruyó todo, y después la esposa de Lot se convirtió en sal. Pero ellos escaparon del juicio, ellos ya estaban a salvo. Pero aquí le dice, pero aunque hayas escapado de Sodoma y Gomorra, tus descendientes no lo van a hacer. ¿Te das cuenta? Es como cuando de repente uno piensa, uy, no, pues ya se murió el fulanito de tal, sí, pues es que estaba en malos pasos y pues ya le fue como en feria, pues ni modo. Pero aún así, escuchando del juicio de Dios contra otras personas, uno piensa, bueno, yo ya me libré. Pero creo que es una clara advertencia para nosotros el hecho de que no porque te haya Dios salvado o prolongado su misericordia, significa que va a pasar de largo lo que estás haciendo, si estás haciendo mal. Definitivamente que va a juzgar aquellas cosas que él ve que tiene que juzgar. Ahora, decía que se iba a poner una lápida de sal porque así va a quedar como Sodoma y Gomorra la ciudad de Moab. Y el día de hoy, pues yo creo que ya sucedió porque, aunque quizás suceda en el juicio de las naciones más adelante en Apocalipsis, pero el día de hoy tú vas por toda esta región del Mar Muerto, todo está inerte. De por sí es un desierto, ¿no? No hay mucho que ver. Pero solamente se ve pura sal. Y el Mar Muerto es pura sal, no hay nada vivo ahí. Del otro lado también todo está totalmente seco. Y así se quedó. ¿No? Bueno, y también al final también habla de cómo en el verso número, bueno, en varios versículos, ¿no?, del capítulo también habla de que sería cercano y presuroso el quebrantamiento hacia Moab. Estamos en una época de Jeremías. Recuerda que Jeremías escribió mucho de su profecía antes de la cautividad babilónica, pero también escribió cosas durante la cautividad babilónica. Y resulta que esto ocurrió durante la cautividad babilónica. No pasaron muchos años. La cautividad empezó en el año 605. Y aquí estamos en el año 582. Hazle cuentas, ¿cuántos años son? ¿Como 23? ¿Por ahí? ¿No? Entonces no se tardó demasiado el Señor para ejercer un juicio. Lo que también yo entiendo que los juicios de Dios entonces, cuando Dios intenta disciplinar a una persona, le advierte, pero no se tarda. Ha tenido misericordia, pero no es que no vaya a hacer un juicio. No se retarda en sus juicios el Señor. Y que muchas veces permite enemigos que nos lleven cautivos y que prácticamente hagan un desastre de nuestra vida porque no le estamos haciendo caso al Señor. Y no solamente un área, todas las áreas de nuestra vida muchas veces pasan a dañarse por nuestro propio pecado. Y literal, ¿no? Si pensamos que la libramos y que no va a pasar nada, después vemos que nuestra ciudad ha quedado completamente destruida como Sodoma y Gomorra. Son ejemplos, familia, ¿no?, que nos advierten, hey, no seas como Moab, no seas orgulloso, no seas altanero, humíllate ante el Señor. Y Dios, no creas que se deleita en ver
destruir a Moab. En el verso 31, 32, 36, 37, se escucha repetidamente decir frases como: mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. ¿A qué se refiere esto? Dios está de alguna manera poética diciendo: me duele la muerte de los moabitas. Las flautas eran instrumentos que se usaban en los funerales. Y Dios no se plaza de que los moabitas, aunque eran enemigos del pueblo de Israel, también fueran destruidos. Está llorando por el pueblo de Moab. Entonces me iba a pensar que aunque uno se porte muy mal, no es como: te lo merecía. No, Dios se duele de las muertes de las personas, ¿no? De los juicios que tiene que realizar con las personas. Pero al final sí hay algo también muy claro y notable en el capítulo. En el verso número 6, le invita a algo, le dice: huye, salva tu vida, sé como retama en el desierto. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Pues imagínate, una persona que está muy segura de sí mismo, ¿cómo es? ¿No? Es como: yo, ¿por qué voy a tener que moverme? ¿No? Yo no le tengo miedo a nada, ¿no? Pero que Dios le diga: no, sí, corre, escapa, huye de eso. ¿Qué le está diciendo Dios? No te creas demasiado fuerte, sino más bien reconoce lo vulnerable que eres. Y sabes, viene el juicio. Huye de tu orgullo, huye de tu necedad, ¿no? Huye de tu pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer, familia, también nosotros. Si vemos algo de eso, es como: corre. ¿Te acuerdas cómo corrió Lot y su familia de Sodoma y Gomorra? Corrieron. Así es como la idea es: huye de ese pecado que te va a destruir. Ahora también en el verso 28 habla de lo mismo. En el verso 18 también dice algo bien interesante. Es una palabra que ya he escuchado también en la historia de Elías. Le dice en el verso 18: desciende de tu gloria. Oh, qué fuerte, ¿no? Porque los moabitas estaban llenos de orgullo y de jactancia y les dice: no, deja, así como decimos los mexicanos, bájate de tu escalón, desciende de tu gloria. Muchas veces, ¿sabes? No nos arrepentimos porque no nos gusta que otros nos vean abajo de nuestra gloria. No todos humillados y quebrantados y que qué van a decir de mí y todo. Pero no, bájate tu gloria, ¿no? Reconoce quiénes somos realmente, ¿no? Que no te estorbe todos esos logros y cosas que has tenido en tu vida para poder venir humillado al Señor Jesús. Es que yo, si supieran mis amigos lo que he hecho, pues no me van a ver igual y no, mi familia no va a ver igual. ¡Ey! ¿Qué importa? Vas a recibir perdón de Dios, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es descender. También le dice en el verso 20: lamenta, clama y anuncia tu destrucción. No es como si te dijeran: hey, derrama tus lágrimas de arrepentimiento a Dios, pues. Clama, o sea, busca al Señor, empieza a orar, pídele perdón al Señor. En el verso 39 también lo repite: lamentar. En verdad, que tu corazón en verdad se contriste dándose cuenta que el pecado de orgullo es grave, que ofende a Dios, que ofende a los demás y que conlleva un castigo del Señor. Bien, entonces sí, vamos a terminar solamente con el versículo de Primera de Pedro, que es bastante común, ¿verdad? Pero lo resume muy bien y ya lo hemos dicho antes. Dice Primera de Pedro 5:5: jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros. Checa que dice: todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Es una cosa que uno tiene que hacer todos los días, ¿no? Me visto y me revisto. Es la idea de hacerlo constantemente. ¿Revestirme de qué? De humildad, como Jesús. La mejor imagen que tengo acerca de Jesús revestiéndose de humildad a lo mejor es Juan, cuando agarra su toalla, se la ciñe y empieza a lavarle los pies a los discípulos. No es vestirse con una capa de rey, es vestirse con una toalla de siervo. ¿Verdad? Dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿No? El que quiere estar así muy empecinado en la soberbia, en la actitud que uno tiene luego a veces, pues está uno resiste. Dios te resiste, Dios me resiste cuando estoy así, en mi cerrazón de mente, ¿no? En mi cerrazón, en mi actitud, en mi corazón, pues resulta que estoy contra Dios. Aunque uno crea que uno está bien, no, estoy contra Dios realmente. Y dice ahí: y da gracia a los humildes.
Es que puedo esperar uno cuando uno se humilla y dice, sí, es cierto, pequé, estoy mal, he ofendido. Gracia, el perdón, la gracia, el favor inmerecido de Dios. Entonces dice ahí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿qué te parece si oramos por esto? ¿No? Que nos perdone, que nos limpie, que nos transforme en personas humildes. Señor, te damos gracias por esta palabra que le hemos leído el día de hoy, como nos enseñas cuál es la verdadera actitud que debemos de tener, Señor. Te pedimos perdón por las ocasiones en que hemos sido tan orgullosos, tan soberbios, que hemos hecho cosas así, de las que estamos viendo el día de hoy. Por favor, transfórmanos a la imagen de tu Hijo. No queremos pedirte que nos hagas mejores personas. No, Señor, eso es demasiado bajo. Queremos pedirte que nos ayudes a ser como tú, Señor. Que podemos humillarnos como tú te humillaste, Señor. Amar y bendecir y servir a otras personas, Señor. En el nombre de Jesús.